Bueno, Abril nos deja una fotografía para muchas familias chilenas que tiene por un lado la idea de tener más bienestar, ¿no es cierto?, por la reducción de la jornada laboral a 42 horas, una reforma muy valorada por el impacto justamente en la calidad de vida de las personas, pero por otra parte, afectando la calidad de vida de las personas, el bolsillo de los chilenos y de las familias enfrenta una presión creciente con cuentas más caras, alimentos ajustados, combustibles que suben de valor, que podrían seguir subiendo, de hecho, en las próximas semanas, y un mercado laboral que, como bien veíamos a la luz de los datos de empleo, no logra despegar. Para hablar sobre esta realidad, esta fotografía incómoda de nuestro país, nos acompaña hoy el profesor Roberto Bonifaz, doctor en Economía, consultor y director de Empresas, columnista de Radio 13C, que está con nosotros todos los miércoles. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, querida Cata. Hola. Acá un poquito resfriado, pero feliz de estar con ustedes. Me alegra mucho que te estés cuidando, Roberto, pero no podríamos perdernos esta columna a propósito de este abril que nos muestra una paradoja en nuestro país. Sí, bueno, confluyen, yo diría, tres cosas hoy día para todos nosotros que vivimos acá. Primero, está la entrada de la nueva... el nuevo número de horas semanales que uno debe trabajar con lo que dice la ley, a donde vamos a las 40 horas, ahora van a ser 42. Y el efecto que eso tiene, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo sobre el bienestar, es fantástico el bienestar de las personas, pero sobre el costo de las pymes, viene en un momento que no es ideal, porque tenemos el entorno geopolítico haciendo todo más costoso y la entrada del nuevo régimen laboral va a hacer que suban los costos para las empresas, y las que más van a sufrir sin duda algunas van a ser las pymes. Y además tenemos el contexto donde todo el mundo discute sobre la mega reforma que viene. Entonces yo creo que la gente anda un poco mareada. Yo creo que eso es. Preocupada y mareada. Que es el salario mínimo, también se está discutiendo en medio de este abril tensionado. Ayer ya tuvimos un primer acercamiento entre el gobierno y la CUT, que no llega a buen término con la propuesta que ha presentado el Ejecutivo a propósito de lo mismo. No, yo vuelvo a insistir, yo creo que hay que hacer todo lo posible por defender a aquellas personas de menos medios. Yo creo que esa es parte importante de un gobierno. Pero por otro lado, la forma en la que lo haces también es importante. Quiero volver a insistir, el salario mínimo afecta a un porcentaje que no es menor de la población, si ven personas. Por el lado del costo, afecta fundamentalmente a las pymes, yo diría. Y ese costo adicional, cuando hay un costo adicional del número de horas trabajadas, cuando hay un costo adicional que el entorno geopolítico ha encarecido, bueno, todo el mundo habla de la energía, del petróleo, pero yo lo que creo que todavía la gente no se da cuenta, que viene mucho más fuerte después, es el precio de los alimentos, a raíz del gas natural, la urea y los fertilizantes. Eso todavía no ha pegado, pero va a pegar. Entonces, el entorno en general, las cartas que nos reparte el destino a nuestro querido Chile no ha sido de lo mejor, pero yo tengo confianza que encontraremos la manera de resolver esto. Sí. Chile está en condiciones hoy día, Roberto, de enfrentar la cantidad de reformas simultáneas que estamos implementando, bueno, más allá del tema del salario mínimo que se discute de manera periódica, pero la rebaja a las 40 horas y esta mega reforma justamente estructural que busca también cambios tributarios relevantes. Yo creo que sí, creo que están haciendo, por lo menos en materia técnica, yo no voy a opinar sobre la parte política y cómo se comunica, pero en materia técnica lo están haciendo bien. Yo noto a gente que estudió conmigo en la misma ciudad y en los mismos años, sí, que la discusión sobre la mega reforma tributaria es de carácter ideológico y no de carácter, y no va a los hechos, ¿no? Por ejemplo, la rebaja en los impuestos no se paga. Entonces yo digo, bueno, hay que poner un periodo de tiempo. No se paga en un mes y probablemente tampoco en un año en términos de recaudación fiscal. Pero hay ejemplos, varios, muchos, podría mencionar 10, no quiero aburrir, donde se ha pagado. Ahora, no encuentro en el mundo, en la historia económica, dos ejemplos o un ejemplo que sea idéntico al Chile de hoy, ninguno. Entonces siempre hay otras cosas que influyen. Pero te puedo contar
el Economic Recovery Act de 1989 de Reagan, esa es la ventaja de la que yo tengo, o el Tax Reform Act de presidente Reagan en Estados Unidos en 1986. ¿Ya? Y te voy a contar cosas, porque por eso es que yo escucho y digo, Dios, ¿no? Esto yo ya lo he escuchado, así que no es novedad para mí. Primero, se bajaron las tasas de empresas, pero también de personas. Las personas, el marginal más alto era 70, por ejemplo, era una grosería. El de las empresas se bajó. Como consecuencia de eso se crearon en los 8 años de Reagan 20 millones de empleos, que en una economía como la norteamericana, que tenía más o menos 300 millones de habitantes en ese entonces, no es menor. Segundo, el crecimiento del Producto Bruto, o sea, el tamaño de la torta fue algo que no se había visto antes. Yo diría, bueno, quizás antes de la Segunda Guerra Mundial sí, pero posteriormente no, y comparado con los años anteriores, los 8 años anteriores, incluyendo los últimos 4 previos de Carter, era una cosa fantástica. Y ese concepto de que solo se benefician los más ricos, mentira. Antes de la reforma, el 1% de mayores ingresos en los Estados Unidos contribuían al 17% de la recaudación fiscal. Después de la reforma, cuando bajaron los impuestos, el 1% más rico contribuía al 27% de la recaudación fiscal, el doble. Ahí apareció el concepto de trickle-down economics, que algunos economistas con memoria selectiva se olvidan, lo usan como burla, ¿ya? Pero el hecho es que sucedió. Ahora, ¿es solo Estados Unidos? Irlanda, el país más pobre de la Comunidad Económica Europea en el año 1999, baja los impuestos de 40% a 12,5%, y hoy día tiene el segundo PBI per cápita más alto de Europa. Creo que cerquita Luxemburgo va primero y Noruega va muy cerca. Pero se convirtió en un país de los más ricos. ¿Hay otras cosas que explican? Sí. Corea del Sur. Inglaterra en el 2010. Alemania en el 2008. O sea, hay todos los ejemplos. Si tú quieres realmente ver hechos y no hablar de ideología, hay ejemplos donde una rebaja tributaria ha funcionado bien, ha creado una torta más grande, ha creado crecimiento y ha subido el piso para los más pobres sin necesariamente beneficiar más a los más ricos, que es lo que la gente se complica. Mira. ¿Es verdad que eso sucede siempre? No. Así que yo lo único que quiero es establecer un poquito de justicia en los argumentos. ¿Yo le tengo fe a Chile que se va a poder? Sí. ¿Que la discusión política para que esto suceda va a ser difícil? Yo sospecho que sí. Y espero que exista habilidad política, porque en la parte técnica sé que el ministro de Hacienda, alguien que yo considero muy competente, tiene los datos correctos. La pregunta es si se va a poder hacer en tiempo y forma, y ahí hay un componente político que por supuesto no lo domino, porque yo soy un viejo economista o un economista viejo, no sé cuál es. Pero muy vigente, no Roberto. Siempre nos traes además temas tan interesantes, tu además conexión con la academia, de verdad que es un tremendo aporte para nuestro programa. Qué bueno los ejemplos que nos has entregado además, nos permite poner en perspectiva esta discusión que a veces queda entrampada, ¿no es cierto?, justamente en el impacto fiscal inmediato que tienen estas medidas, pero es importante mirarlas también a largo plazo. Lo que yo me pregunto, y es lo que uno siempre recuerda y cita en medios de prensa, es lo que pasó con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que lograba o buscaba determinada recaudación que no logró, finalmente no cumplió. Amarrar una reforma tributaria a recaudación o a costo fiscal sin mirar a largo plazo también es una mirada que podría dificultar la conversación, el diálogo y la discusión en torno a este tipo de megareformas, ¿no? Y dificulta además el proyecto país. Porque el problema es que en nuestra democracia actual, ahora que se han reducido los periodos presidenciales a 4 años, todo el mundo quiere hacer cosas que funcionan en su periodo presidencial para yo no tener que pagar los costos y que se lo ganen. El periodo presidencial que dura 4 años, el problema de esto es que evita hablar del proyecto Chile. Entonces, la pregunta es si es que es válido conversar algo en que yo pago los costos ahora y queda conciencia que los beneficios no se van a ver hasta 5 o 6 años después. Yo creo que esa discusión es sumamente importante. El cortoplacismo que yo veo a veces es dañino para Chile, es dañino para cualquier economía, en mi opinión. A veces, o casi siempre en la vida, creo yo, ¿no? Los costos hay que pagarlos antes y los beneficios vienen después. Sí, pues de todas maneras. Estamos con Roberto Bonifaz, doctor en Economía, nuestro columnista de todos los miércoles acá en Cadena de Valor, en Radio 13C. Si tuvieras que priorizar 3 medidas urgentes, Roberto, ¿cuáles serían en busca del bienestar real de las familias?
O sea, yo creo que hay varias medidas, ¿no? Pero tú me hablaste urgentes, las de muy corto plazo. Hay que tomar una decisión política. En el gobierno anterior se usó endeudamiento para lo que se llamaron programas sociales. En este gobierno, como yo interpreto, veo endeudamiento para crear crecimiento. No obstante, para que ese crecimiento funcione, voy a usar un término ya de viejo, la gente tiene que estar viva, tiene que poder aguantar. Entonces hoy día yo pensaría en la forma de suavizar ese impacto por el cual Chile no es responsable, que viene de la parte geopolítica, de alguna forma. Yo creo que lo del IVA para las primeras viviendas tiene efecto inmediato, o sea, sí, está bien. ¿Que ese efecto le va a todo Chile? No, pero tiene efecto inmediato y eso a mí me gusta. La otra cosa sería, aunque yo reconozco que el MEPCO la E era estabilización, no subsidio, ¿ya? Yo entiendo eso. Y creo que viene prontamente 40 pesos más en la benzina y quizás 60 o 70 si he hecho los cálculos bien en la el próxima diesel. semana, sí. Sí, bueno, vamos a ver, la ventaja es que pasa una semana y ahí veremos si... No, ya sabemos que se pueden cambiar además los parámetros del MEPCO, así que a lo mejor hay que ver ahí también cómo influye la política en esa decisión. Sí. Influye mucho. Eso tiene inmediato alivio en la población. Yo en general, como medida económica, en una situación abstracta que no es la que estamos viviendo, probablemente no lo haría, pero con tu pregunta es ¿cómo puedo suavizar el efecto sobre la población mientras se comienzan a sentir los beneficios de las reformas que estoy haciendo? Yo lo consideraría suavizar por ahí. Perfecto. Roberto Bonifaz, doctor en Economía, hoy día con el impacto de la mega reforma en el bolsillo real de las personas en un abril que ha sido complejo, que termina ahora justamente con la previa de un mes de mayo que viene y parte la próxima semana con probablemente alza del precio de la benzina y un dato de IPC que nos tiene expectantes porque podría ser superior al 1,5%. Roberto, muchas gracias. Yo lo veo, querida Catalina, y no quiero ser nuevamente terrorista económico, lo veo pegado al 1,7, quizás. 1,7, un poco sí. más. Increíble, vamos a estar pendientes de eso, querido Roberto. Qué bueno que hayas estado en contacto con nosotros, como siempre, los días miércoles. A cuidarse también ese resfrío. En eso estoy, voy a subir, si Dios quiere, para estar con ustedes en presencia, para poder saludar al lindo equipo de Cadena de Valor. Así que me voy a cuidar. Gracias por tenerme acá, gracias a las personas que me siguen. Muchas gracias a ti, querido Roberto.